La Ciudad de México siempre fue sinónimo de movimiento. Desde hace décadas, la vida en esta metrópoli se definía por el ritmo acelerado, por la sensación de estar siempre avanzando, aunque no siempre con claridad. Sin embargo, hubo un momento difícil de precisar con exactitud en el calendario, pero muy fácil de reconocer en la experiencia cotidiana, en el que algo empezó a cambiar. No fue una crisis declarada ni un colapso visible. No hubo una fecha única que marcara el inicio. Simplemente, poco a poco, todo empezó a sentirse más tenso. Al principio, la tensión no se nombraba. Se manifestaba en pequeños gestos, conversaciones más cortas, silencios más frecuentes, decisiones postergadas. La ciudad seguía funcionando. Los semáforos seguían cambiando de color. Los comercios abrían cada mañana y el transporte nunca se detenía del todo. Pero detrás de esa normalidad aparente, se estaba gestando una transformación profunda en la forma en que las personas percibían su propia estabilidad. Durante años, la capital había sido vista como un espacio de oportunidades, un lugar donde el esfuerzo podía traducirse en progreso, aunque fuera lento. Las décadas finales del siglo pasado y los primeros años del nuevo milenio consolidaron esa idea. La ciudad creció, se densificó y se volvió más compleja. Nuevas zonas se desarrollaron, otras se encarecieron, y muchas quedaron atrapadas en un equilibrio frágil entre crecimiento y desgaste. En ese proceso, la vida cotidiana comenzó a exigir más atención, más cálculo y menos margen de error. La tensión empezó a sentirse primero en el tiempo. Los trayectos se alargaron, no solo en minutos, sino en desgaste mental. Llegar a tiempo dejó de ser una cuestión de organización y se convirtió en una variable impredecible. Cada día parecía requerir un esfuerzo adicional para cumplir con lo básico. Esa presión constante fue normalizándose, al punto de que muchos dejaron de preguntarse si era razonable vivir así. Al mismo tiempo, la relación con el dinero empezó a cambiar de forma sutil. No desapareció, no colapsó, no dejó de circular, pero comenzó a sentirse diferente. Lo que antes alcanzaba con cierta holgura empezó a requerir ajustes pequeños al inicio, casi imperceptibles. Luego, ajustes más frecuentes, más conscientes. Las decisiones de consumo se volvieron más calculadas, más medidas, más cuidadosas, no por miedo explícito, sino por una intuición compartida de que algo ya no estaba tan firme como antes. En la Ciudad de México, donde conviven millones de realidades distintas en un mismo espacio, esa sensación se filtró de manera desigual. En algunas zonas se expresó como preocupación constante, en otras, como resignación silenciosa. Pero el patrón era el mismo, una percepción creciente de que vivir se había vuelto más exigente, más tenso, menos flexible. La ciudad parecía pedir cada vez más a cambio de lo mismo. Este cambio no ocurrió en el vacío. Se desarrolló en un contexto histórico específico, marcado por transiciones económicas, ajustes estructurales y una urbanización acelerada que nunca se detuvo para evaluar sus propias consecuencias. Los gobiernos cambiaron, las prioridades se redefinieron y las promesas se adaptaron al lenguaje de cada época. Sin mencionar nombres ni episodios puntuales, lo cierto es que la ciudad avanzó bajo una lógica de continuidad que pocas veces se cuestionó de fondo. La tensión también se hizo visible en el espacio urbano. El crecimiento vertical, la saturación vial y la presión inmobiliaria transformaron la manera en que las personas habitaban la ciudad. El hogar dejó de ser solo un lugar de descanso y pasó a ser una extensión de las preocupaciones externas. El espacio se redujo, los costos se ajustaron y la sensación de control se fue diluyendo. Todo seguía funcionando, pero con una carga emocional mayor. En las conversaciones cotidianas empezó a aparecer una palabra que antes no era central: cansancio. No un cansancio físico puntual, sino un desgaste acumulado. La ciudad exigía atención constante, decisiones rápidas y una capacidad permanente de adaptación. En ese entorno, la tensión dejó de ser una excepción y se convirtió en parte del paisaje emocional colectivo. Lo más llamativo es que este proceso no generó alarma inmediata.
No hubo pánico ni ruptura abrupta. Al contrario, se integró de forma tan progresiva que muchos solo lo notaron cuando miraron hacia atrás, cuando compararon cómo se sentía vivir antes y cómo se sentía ahora, cuando entendieron que la tensión no provenía de un evento aislado, sino de una acumulación silenciosa de cambios. Así, la Ciudad de México entró en una nueva etapa, una etapa en la que la vida seguía avanzando, pero con una presión constante que se filtraba en cada decisión, en cada trayecto y en cada cálculo cotidiano. Y aunque nadie podía señalar un único responsable ni un momento exacto, la sensación era compartida. Algo se había vuelto más tenso, y ya no parecía posible ignorarlo. Con el paso del tiempo, la tensión que se había instalado en la vida cotidiana de la Ciudad de México dejó de sentirse como algo excepcional y pasó a formar parte de la normalidad. Ya no era una sensación que aparecía en momentos específicos, sino un estado constante, casi invisible, por lo frecuente. Vivir en la capital comenzó a requerir una atención permanente, como si cada aspecto de la rutina estuviera sujeto a condiciones que podían cambiar en cualquier momento. La ciudad seguía ofreciendo movimiento, oportunidades y actividad incesante, pero lo hacía a un costo emocional cada vez más alto. Uno de los primeros ámbitos donde esta tensión se volvió evidente fue en la relación entre trabajo y tiempo. La Ciudad de México siempre había sido exigente en ese sentido, pero algo empezó a cambiar en la proporción. El tiempo dedicado al traslado, a la espera y a la organización del día comenzó a competir directamente con el tiempo de descanso. No se trataba solo de trabajar más horas, sino de vivir con la sensación constante de que el día nunca alcanzaba. Cada jornada parecía comprimida, saturada de obligaciones que no dejaban espacio para la recuperación. Esa presión temporal tuvo un efecto directo en la forma en que las personas se relacionaban con su propio esfuerzo. Cumplir con las responsabilidades dejó de ser sinónimo de tranquilidad. Aún haciendo todo correctamente, la sensación de alivio no llegaba. El esfuerzo sostenía la rutina, pero no garantizaba estabilidad emocional. Esto generó una percepción inquietante, la de estar siempre ocupados, pero raramente tranquilos. El dinero, por su parte, empezó a desempeñar un papel distinto en la experiencia urbana. No desapareció ni se volvió inaccesible de manera abrupta, pero comenzó a sentirse más ajustado. Gastos cotidianos como transporte, alimentación y servicios absorbían una parte cada vez mayor del ingreso. No era una crisis evidente, sino un ajuste continuo que reducía el margen de maniobra. Vivir requería más cálculo, más previsión y menos espontaneidad. La vivienda se convirtió en un punto central de esta tensión. En una ciudad tan extensa y diversa, encontrar un lugar que equilibrara costo, ubicación y calidad de vida se volvió cada vez más complejo. Vivir cerca de las zonas de actividad implicaba precios elevados. Alejarse significaba invertir más tiempo y energía en traslados. En ambos casos, la sensación era similar. La ciudad exigía compromisos constantes para poder sostener una vida funcional. Este escenario impactó de manera directa en la capacidad de planear. Decisiones que antes se tomaban con relativa facilidad comenzaron a requerir evaluaciones más cuidadosas. Cambiar de empleo, mudarse, iniciar un proyecto o incluso hacer planes a mediano plazo implicaba asumir riesgos que no siempre parecían razonables. Muchas personas optaron por mantenerse donde estaban, no por comodidad, sino por cautela. El futuro dejó de ser un espacio abierto y se volvió algo que debía administrarse con cuidado. La tensión también se reflejó en la vida social. Los encuentros se ajustaron a agendas cada vez más llenas. El tiempo compartido se volvió más breve, más planificado. La espontaneidad perdió espacio frente a la necesidad de organizarlo todo. Incluso los momentos de ocio comenzaron a sentirse condicionados por el cansancio acumulado. Estar libre no significaba estar relajado. La mente seguía ocupada, anticipando lo que vendría después. En este contexto, la ciudad empezó a mostrar un desgaste colectivo difícil de cuantificar. No aparecía en indicadores oficiales ni en informes técnicos, pero se manifestaba en el ánimo general.
conversaciones marcadas por la fatiga, por la sensación de estar siempre al límite, por la impresión de que cualquier imprevisto podía desajustar el equilibrio. La vida urbana se volvió más frágil emocionalmente, aunque siguiera siendo funcional en términos prácticos. La narrativa histórica de la Ciudad de México, basada en la capacidad de adaptación y resistencia, comenzó a mostrar una nueva cara. Resistir seguía siendo posible, pero empezaba a sentirse como una exigencia permanente. La ciudad parecía avanzar, apoyándose en la capacidad de sus habitantes para absorber presión sin romperse. Esa presión no era explícita ni dramática, pero estaba presente en cada decisión cotidiana. La tensión también se hizo visible en la forma en que las personas hablaban de su relación con la ciudad. Para muchos, vivir en la capital seguía siendo una elección, pero una elección cada vez más condicionada. La ciudad ofrecía oportunidades, sí, pero también exigía sacrificios constantes. Permanecer en ella implicaba aceptar un ritmo que dejaba poco espacio para la calma prolongada. Este proceso no generó una reacción inmediata. No hubo un punto de quiebre colectivo ni una toma de conciencia repentina. Fue una adaptación gradual. Las personas ajustaron expectativas, reorganizaron prioridades y continuaron adelante. Pero esa adaptación tuvo un costo. La tensión se volvió habitual, y lo habitual dejó de cuestionarse. A medida que esta sensación se consolidaba, la ciudad entró en una fase distinta. No una fase de colapso, sino de presión sostenida. Todo seguía funcionando, pero con una exigencia emocional cada vez mayor. Vivir en la Ciudad de México se convirtió en un ejercicio constante de equilibrio, donde la estabilidad dependía de mantener todo bajo control. Este segundo tramo de la historia muestra cómo la tensión dejó de ser un síntoma aislado y pasó a definir la experiencia urbana. La ciudad no cambió de un día para otro. Cambió lentamente, hasta que vivir bajo presión se volvió normal. Y cuando una ciudad alcanza ese punto, el desafío ya no es solo mantenerla en movimiento, sino comprender qué significa vivir bien en medio de una exigencia constante que no da tregua. Con el paso de los años, la tensión que se había instalado en la vida cotidiana de la Ciudad de México comenzó a producir un efecto más profundo y duradero. Ya no se trataba solo de cansancio o de una sensación temporal de presión, sino de un cambio en la manera en que las personas entendían lo que significaba vivir bien. La idea de estabilidad se fue redefiniendo. Dejó de estar asociada a la calma y pasó a vincularse, casi exclusivamente, con la capacidad de resistir sin que todo se desajustara. En este punto, muchos habitantes de la ciudad comenzaron a darse cuenta de que el problema no estaba en una decisión puntual, ni en un aspecto aislado de la vida urbana. Era la suma de todo. El tiempo, el dinero, el espacio y la energía emocional se habían vuelto recursos limitados que exigían administración constante. Vivir ya no consistía en avanzar con cierta fluidez, sino en evitar errores. Mantenerse se convirtió en el objetivo principal. La relación con el futuro cambió de forma silenciosa, pero contundente. Pensar en el largo plazo empezó a generar incomodidad. No porque el futuro fuera imposible, sino porque se percibía como incierto y estrecho. Las metas se ajustaron, se fragmentaron, y en muchos casos se postergaron indefinidamente. Proyectar dejó de ser una fuente de motivación y pasó a ser un ejercicio de cautela. El futuro se convirtió en algo que debía manejarse con cuidado, no en un espacio amplio de posibilidades. Este cambio tuvo un impacto particular en quienes habían crecido bajo la promesa de que el esfuerzo constante era suficiente para garantizar estabilidad. Durante décadas, la Ciudad de México había funcionado como un imán para quienes buscaban oportunidades. Trabajar duro, adaptarse y perseverar eran valores centrales de la identidad urbana. Sin embargo, cuando el esfuerzo comenzó a rendir menos tranquilidad, esa narrativa empezó a resquebrajarse. Cumplir con todas las exigencias ya no aseguraba bienestar emocional. La ciudad entró entonces en una paradoja difícil de ignorar. Nunca había sido tan activa, tan productiva y tan conectada, pero pocas veces se había sentido tan exigente.
La eficiencia seguía siendo una virtud, pero ya no se traducía en alivio. El movimiento constante no generaba calma, sino desgaste. La vida urbana se sostuvo gracias a una adaptación permanente que, lejos de resolver la tensión, la normalizó. Este desgaste se manifestó de forma clara en la experiencia emocional colectiva. La ansiedad dejó de ser una reacción puntual y pasó a formar parte del fondo cotidiano. No como un estado extremo, sino como una alerta constante. La sensación de estar siempre atentos, siempre calculando, siempre anticipando lo que podría salir mal. Vivir en la Ciudad de México implicaba mantener la mente ocupada, incluso en los momentos que antes se destinaban al descanso. Las relaciones personales también se vieron afectadas por este contexto. El tiempo compartido se volvió más escaso y más planificado. Las conversaciones se llenaron de referencias a compromisos, responsabilidades y ajustes necesarios. El ocio perdió parte de su función reparadora. Descansar no siempre significaba desconectarse. La ciudad seguía presente, incluso en los espacios privados. A nivel urbano, esta tensión no provocó una ruptura visible. No hubo un punto en el que la ciudad se detuviera o cambiara de rumbo de manera evidente. Al contrario, continuó expandiéndose, adaptándose y reinventándose. Pero lo hizo apoyándose cada vez más en la capacidad de sus habitantes para absorber presión. La resistencia silenciosa se convirtió en una cualidad implícita de la vida capitalina. El dinero, que durante mucho tiempo había funcionado como una herramienta para organizar la vida, terminó ocupando un lugar distinto. Ya no ofrecía tranquilidad ni permitía planear con holgura. Se transformó en una variable que condicionaba el presente. Cada decisión económica tenía consecuencias inmediatas en el equilibrio diario. Gastar, ahorrar o postergar se volvieron actos cargados de tensión. El dinero dejó de ser un medio y pasó a ser una fuente constante de atención. Al observar este proceso en conjunto, queda claro que la Ciudad de México no perdió su capacidad de generar oportunidades ni su relevancia económica. Lo que cambió fue la experiencia de habitarla. Vivir se volvió más exigente, más ajustado y menos flexible. La calma dejó de ser una condición posible y pasó a ser un estado ocasional, casi excepcional. Esta historia no habla de un fracaso ni de un colapso. Habla de una transformación profunda y gradual. De cómo una ciudad diseñada para moverse sin detenerse comenzó a exigir demasiado de quienes la sostienen. Todo siguió funcionando, pero a costa de una presión constante que se volvió parte del paisaje emocional. El punto final de este recorrido no es una conclusión cerrada, sino una pregunta abierta. ¿Qué significa vivir bien en una ciudad donde todo está en movimiento, pero la tensión nunca se disipa del todo? ¿Cómo se puede recuperar la sensación de calma en un entorno que exige atención permanente? Estas preguntas no aparecen en los informes oficiales ni en los discursos públicos, pero están presentes en la experiencia diaria de millones de personas. La Ciudad de México continúa avanzando, creciendo y transformándose. Sigue siendo un espacio de posibilidades, pero también de exigencias constantes. Y mientras esa tensión siga siendo parte estructural de la vida urbana, la ciudad seguirá siendo fuerte y vibrante, pero también un lugar donde vivir con calma se ha vuelto un desafío cotidiano.